Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa En Sintonía con Dios, un programa de la emisora Ocamonte Estéreo y de la parroquia San Vicente Ferrer. Me alegra mucho encontrarme con ustedes en esta mañana para seguir viviendo esta experiencia de cercanía y de comunidad. Qué bendición podernos encontrar y poder también compartir con ustedes en este jueves sacerdotal vocacional eucarístico también la oración por nuestros hermanos sacerdotes, por los que también de una u otra forma están siguiendo su vocación desde la vida matrimonial, los que piensan casarse. Cada una de las vocaciones, los que viven una vida de soltería, es bueno ir preparándonos también y pensando en el querer propio de la Iglesia. Continuamos la lectura del libro Anunciar hoy a Dios como buena noticia del padre José Antonio Pagola. Continuamos en esta introducción que el libro nos propone en la centralidad de la crisis, reconociendo que hay una crisis, pero que también hay que empezar a buscar las formas para salir de ella. Por otra parte, se experimentan como nunca la fragmentación. No se aceptan los grandes relatos de salvación, las grandes síntesis, los sistemas, las grandes religiones. Ya no es posible un mundo en común. En adelante se vivirá en el pluralismo. La existencia es hoy multiplicidad, diversidad, diferencia. La verdad está en el fragmento. No se busca un fundamento metafísico último, pues no se ve que sea necesario. Esta ausencia de marcos de referencia agudiza la existencia de cada individuo, pues lo obliga a ahondar por sí mismo para encontrar sus razones para vivir y para dar sentido a su vida. La crisis genera como fruto espontáneo el nihilismo, que podríamos considerar como la actitud de renuncia a buscar los porqués de la existencia. Nietzsche anunció que el nihilismo sería la grave enfermedad de las sociedades modernas. El proceso es fácil de detectar. Se vive con la sensación de que los valores, las normas y los principios que regían los tiempos pasados, la existencia, ya no sirven. Luego, una vez instalados en esta crisis, los individuos se deslizan cada vez más hacia actitudes impregnadas de nihilismo y pragmatismo. Otro rasgo que hay que tener en cuenta es el fatalismo. Estamos inmersos en un proceso que nos parece imposible detener o modificar. No se cree apenas en la capacidad de intervención del ser humano. La historia parece sometida a las fuerzas anónimas que nos superan. Las crisis de la tradición, de la educación y de la transmisión de la cultura indican que ya no se cree en el pasado, pero por otra parte no se sabe qué es lo que podría devolver la esperanza a esta humanidad desencantada. Solo queda la libertad frágil del ser humano, de ella depende el futuro. Al tratar de buscar algunas claves para la evangelización, hoy se hace necesario pensar antes que nada en cómo hemos de situarnos ante una crisis tan global y profunda, qué ha de ser y cómo ha de actuar la Iglesia de Jesús en esta crisis, cómo ha de entender y vivir su misión. Segundo, la crisis de Dios. Dentro de la crisis general que se vive en la sociedad occidental, es fácil detectar la crisis de la religión y en concreto la crisis del cristianismo. Desde el interior de la Iglesia, nosotros tendemos a subrayar los hechos más cercanos y preocupantes para nosotros: el descenso de la práctica religiosa, la disminución de las vocaciones para el ministerio presbiteral y la vida consagrada, el alejamiento masivo de los jóvenes, el envejecimiento de las comunidades. Sin embargo, bajo estos indicios visibles de crisis religiosa, se está produciendo algo mucho más radical, lo que Metz llama la crisis de Dios. El hecho ha sido captado de muchas formas. Dios ha muerto, lo decía Nietzsche. Estamos viviendo el eclipse de Dios, Buber. Nos hemos quedado sin noticias de Dios, Freyhoo. Se sigue hablando de él, pero Dios se ha convertido para muchos en palabra fósil, testigos de la fe de otros tiempos, pero casi privada hoy del significado real para muchos. Dios ha dejado de ser fundamento del orden social y el principio integrador de la cultura. De una afirmación social masiva, pública e institucional de Dios, se ha ido pasando a una situación de indiferencia cada vez más generalizada. La cuestión de Dios apenas atrae o inquieta, sencillamente deja indiferente a un número cada vez mayor de personas. La fe en Dios parece diluirse en la conciencia del hombre moderno. Se diría que está desapareciendo el horizonte de cuestiones y respuestas posibles al sentido de la existencia. Dios no interesa. Cada vez son menos los que piensan en él como un principio orientador de su comportamiento. Según el análisis de no pocos expertos, estamos entrando en una era postcristiana. De hecho, es fácil constatar la pérdida creciente de la memoria cristiana. Cada vez son más los que ignoran el hecho cristiano, incluso como fenómeno histórico y cultural. Cada vez es más difícil la transmisión de la tradición cristiana a las nuevas generaciones. Este texto es muy importante y nos lleva a hacernos unas preguntas. El próximo programa continuaremos esta reflexión
pero nos lleva a preguntarnos el hecho de cómo están nuestras comunidades hoy. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos? Hoy los jóvenes y normalmente la generación media, diríamos de los 25 por ahí a los 40 años, algunos ya no creen. ¿Y por qué no creen? Porque de una u otra manera llegaron a un punto donde dijeron, oiga, a veces la fe no puede dar testimonio porque los encargados de dar testimonio no lo dimos en su momento. Pero también hay una realidad concreta que hay que hablarla y hay que dialogarla. La generación nueva, los jóvenes de este momento entre 16 a 20 y tantos años, están creyendo en Dios y están teniendo incluso más estabilidad tanto emocional, económica, también psicológica, porque al creer tienen unas expectativas y tal vez unos caminos para andar de una forma diferente. Entonces entendamos que sí hay que anunciar a Dios, que sí hay que hacer la experiencia de Dios, que podemos cristianizar nuestras comunidades sin necesidad de obligarlas a creer, pero sí que entendamos que cuando tenemos a Dios en la vida, podemos avanzar de la forma más concreta y correcta. Qué bueno que es cuando los papás llevan a sus hijos y los hacen acercar a Dios, no solo a una cuestión por allá alejada, sino una cuestión desde la vivencia personal de la fe, que nos lleva a nosotros a entender también la realidad tan necesaria de parar un poco, de comprender lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas para poder dar las respuestas necesarias en el momento histórico que estamos viviendo. Recordemos la programación para hoy, continuaremos la visita en la vereda de la Laja. También recordemos que el día de mañana estarán los grados en los colegios, a las 8 de la mañana estaremos en Agua Fría y a las 10:30 aquí en el pueblo con el Colegio San José. El próximo sábado tendremos jornada arciprestal. Por tanto, se cancela la jornada de retiro de padres y padrinos de primera comunión para el otro sábado. El domingo a las 3 de la tarde tendremos Eucaristía en la vereda Tigal. Para el viernes 5 recordemos las confesiones de los niños de primera comunión y el sábado 6, ojo, de 8 a 10, retiro de padres y pues también los que vienen al cursillo prebautismal para esta preparación tanto primera comunión como presacramental. A las 10:30, a 12:30 tendremos el retiro de los niños de primera comunión. Y recordemos, las primeras comuniones serán el 8 de diciembre a las 10 de la mañana y a las 8 de la mañana, Dios mediante, los bautismos. Entonces preparémonos de la mejor forma. También recordemos que el 7 de diciembre tendremos la Eucaristía de la tarde a las 5 de la tarde, para poder terminar sobre las 6 con la bendición de las velitas, la oración del Santo Rosario en el atrio, para que sobre las 7 de la noche también vayan a sus casitas a prender las velitas. Ya se nos viene el mes de diciembre, preparémonos con todo el corazón para vivir esta experiencia de cercanía con Dios, esta experiencia de fraternidad, pero ante todo para estar siempre en sintonía con el Señor. Un santo día para todos, me alegra mucho compartir con ustedes y sigamos siempre viviendo nuestra fe.